Yo recibí a Jesús antes que mi esposo. Yo me casé con un ex musulmán, él era musulmán, así que imagínense los pensamientos que tenía este hombre. Y cuando yo me casé tampoco era cristiana, así que no conocía a Dios. Y déjenme decirles que de novios nunca hablamos de religión. Nunca dijimos, ¿y cómo vamos a educar a los niños? O ¿tú qué piensas? O ese tema nunca se tocó, tal vez por evitar alguna discusión o algo que me fuera a hacer sentir que mejor no me caso. O sea, yo amaba tanto a este hombre que nunca quise tomar ese tema y él tampoco lo tomó. Pero decepción en el momento en que casados ya, los golpes de la vida o ya estando en el matrimonio, se pueden imaginar cómo él casi con esos pensamientos de la mujer camina atrás de mí y no tiene palabra y no puede decir nada, cosas que yo no viví en el noviazgo, pero sí en el matrimonio. Y yo me acuerdo que yo lloraba y yo le decía a él, a mi esposo, es que es tan difícil esto, no sabía que el matrimonio era tan difícil. Y en realidad sí es difícil, y es más difícil si no lo vives con Dios. Cuando Él toma el control, entonces Él ya te ayuda, te da sabiduría y te enseña cómo actuar, cómo reaccionar. A mí me encanta leer y en mi casa tengo como una biblioteca. No sé cuántos cientos de libros tengo, pero si ustedes vieran cuántos libros sobre el matrimonio tengo. O sea, ¿por qué? Porque es algo que yo necesitaba y libros cristianos que hablan sobre el matrimonio y era porque yo necesitaba saber, Señor, guíame, cómo mejorar mi matrimonio. Y también tengo libros sobre maternidad, sobre cómo educar a los hijos y sobre muchos temas, porque yo la verdad quiero más. Nunca me voy a conformar con lo que ya sé o con lo que ya tengo, porque yo sé que Dios es ilimitado. Su sabiduría es ilimitada y Él nos va a ir guiando y guiando cada vez más en los momentos o etapas en las que estemos. Él siempre tiene una respuesta y Él siempre nos puede llevar más profundo. Amén. Déjenme decirles, el único libro que realmente necesitamos es la Biblia. Todos los demás libros son buenos si están enfocados en la Biblia, obviamente. Pero si no quieren leer ningún otro, solamente la Biblia, eso es lo único que necesitamos. Amén. Ahí es donde el Señor nos va a revelar todas las cosas. Así que yo, estando en esta búsqueda, me acuerdo que mi esposo en algún momento me dijo, ni te atrevas, ni se te ocurra traer a Jesús a la casa. Él no era cristiano. Pero yo tenía esa convicción de que solamente Jesús podía sanar mi alma. Yo también pasé por momentos de depresión, de soledad, de tristeza, de muchas cosas que afectaban mi matrimonio, mucha inseguridad. Y en el momento en que Jesús empieza a tomar el control de mi corazón, yo me acuerdo que una vez estaba yo llorando, llorando, quejándome, haciendo todo eso con el Señor. Y yo me acuerdo, estaba sentada así chiquita. Y yo decía, es que mira cómo me trata Dios, mira qué malo, mira cómo me responde o me maltrata. Y Jesús me dijo en ese momento, sí lo voy a cambiar. Porque yo le decía, cámbiamelo o cámbialo o haz algo. Y Jesús me dijo, sí lo voy a cambiar, pero primero te voy a cambiar a ti. Y yo me limpié la cara, las lágrimas, y yo dije, ¿a mí? Pues si yo soy la buena, si Él es el malo, si yo reacciono a lo que Él hace, si Él no me hiciera nada, pues yo sería súper linda. Así, ¿no? Yo platicando, dialogando con Jesús. Pero
En ese momento yo le dije, Señor, acepto el reto. Cámbiame. Muéstrame, porque yo en ese momento ni sabía de a qué se refería Jesús en que me iba a cambiar. Paso número 1, me dijo, enamórate de mí más que de tu esposo. Y yo en ese momento, yo era así como, yo la verdad amaba tanto a mi esposo, era como mi Dios. Si él me trataba bien, yo era feliz. Si él me trataba mal, yo era la más infeliz. Pero que Jesús, como conoce Jesús nuestros corazones y sabe de qué pata cojeamos, Él me dijo, enamórate de mí, aprende a amarme. Y para mí fue algo fuerte, porque yo le decía, pues yo creo en ti. Sí, yo sé que tú estás, yo sé que tú me amas, yo sé que tú estás conmigo y que me vas a ayudar y sí quiero caminar contigo. Pero enamorarme de ti, porque, por ejemplo, enamorarme de mi esposo o estar enamorada o de mis hijos, amar a mis hijos, es de que yo no puedo estar mucho tiempo sin mis hijos porque los extraño. No puedo estar sin mi esposo porque lo extraño. ¿Cuánto tiempo podríamos no estar platicando con Jesús que lo extrañemos? Realmente enamorarnos al grado de que nos duela, hasta de que tengamos mariposas en el estómago por Jesucristo. Ahí es donde el Señor nos quiere llevar, porque es ahí, en esa posición, donde vamos a dar todo por complacerlo. Vamos a dar todo por escucharlo, por obedecerlo, por seguirlo, por servirlo. Amén. Así que yo estaba así, en esa búsqueda del Señor, enamorándome más de mi Dios, hasta que un día mi esposo me dijo, eres otra mujer. Y esta mujer me gusta. ¿Qué estás haciendo? Ahí fue donde se abrió la puerta, le pude predicar de Jesucristo, ya me permitió ir a la iglesia, le platicaba todo lo que yo escuchaba en la iglesia y él me decía, pues tiene sentido, está bien, está bonito lo que escuchas y está muy, te hace a ti diferente y lo veo y qué hermoso. Y una vez yo le dije, pues ¿por qué no me acompañas a la iglesia? Y así ya no triangulamos. Y así escuchas tú de primera y vas a ver que lo que yo te estoy diciendo, pues eso es lo que dice el pastor. Mi esposo me dijo, sí voy a ir, pero me voy a quedar en la puerta así, en la esquina así de que si quiero me salgo, no me presentes a nadie, no quiero ver a nadie. Y yo dije, pues sí. Y vamos, entré con él por primera vez. Yo estaba así calladita, nada más en silencio orando. Y el pastor empezó a hablar de tantas cosas tan maravillosas. Mi esposo nada más abría los ojos así. Esa fue la primera vez que entró y nunca dejó de ir. El Señor tocó su corazón. Fue un proceso de meses, fue un proceso de lágrimas, fue un proceso de batallas en la que yo me tenía que someter a lo que el Señor me decía para no reaccionar como yo hubiera querido reaccionar en mi carácter, en mi humanidad. Pero yo confiaba en Jesucristo, como sigo confiando ahora. Mi ser completamente se entregó creyendo la palabra, creyendo las promesas. Acepté las promesas y dije, sí, Señor, se van a cumplir. Y si yo tengo que someterme a mi esposo, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Aunque tenga miedo de que me trate como una jerga ahí, no sé. Porque así era. Pero yo creí más en el poder de Dios, creí más en las promesas de Dios que en las circunstancias. Amén.
Eso es, la verdad es de que obedecer a Dios y creerle a Dios requiere mucho sacrificio. Requiere mucha fe y mucha entrega. Y por eso requiere que conozcamos cada vez más a Dios. Porque si no lo conocemos suficientemente, no nos vamos a atrever a obedecer. Si no entendemos que Dios tiene un brazo poderoso, que Dios aleja al enemigo, que Dios quebranta corazones y que tiene todo el poder de convertir un corazón de piedra en un corazón de carne, si no lo creemos, nos vamos a quedar así como temblando, como que sí, como que no, como que ¿cómo crees Dios? Y no le vamos a hacer caso. Pero gloria a Dios que Dios tocó mi corazón tanto que no me importó llorar, porque sí lloré muchas veces. Me acuerdo que una de las cosas que Dios me mostró que yo era que yo era una manipuladora. Entonces era de que si hacía él algo en contra de mí, yo le decía, es que no puede ser, tanto que yo hago por ti. Y entonces yo lloraba y entonces él era así de que, otra vez. Y entonces era una manipulación, ¿no? De que pues mis lágrimas hacía que él dijera, ay sí, pobrecita. Y esa era mi manipulación. Entonces como Dios me reveló que yo era una manipuladora, obvio, me arrepentí. Le dije, Señor, no, yo no quiero manipular a mi esposo. Entonces hubo muchas veces que por no llorar, de verdad, me iba al baño, por no llorar delante de mi esposo. Y tenía ganas de llorar, pues ahí lloraba, pero no delante de mi esposo para que yo no hiciera ese tipo de manipulación. ¿Sí me entienden? O sea, era mi manera. Dios a cada quien nos va guiando y nos va mostrando lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dejar de hacer o lo que tenemos que empezar a hacer. Con cada una de nosotras el Señor nos conoce y sabe nuestro carácter y sabe lo que necesitamos. Yo crecí en una familia feminista y luego me caso con un machista. Ya se pueden imaginar. Y cuando Dios me mostró, yo nunca, de verdad, nunca en mi vida había escuchado eso de sométete a tu esposo. Al contrario, era de no necesitas a los hombres, o sea, tantas cosas que yo escuchaba. Y cuando el Señor me muestra el rol, la posición del hombre en la casa como cobertura de la familia y el rol de la mujer, y yo así, ¡ay, Señor, en serio! Pero dije, sí, Señor, esto es sabiduría, esto es lo que voy a hacer. Amén.